buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es testimonio, inclusión. Todos somos William. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital. También está siendo retransmitido por Expo Diversity. Pueden escuchar también este programa como podcast en nuestro canal Spotify de Expo Diversity. Y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinarós de España. Todos somos William. Hemos escuchado este lema, pero entender realmente lo que sucede con las familias que pasan por la discriminación escolar es mucho más. Entendamos que la inclusión escolar es el proceso mediante el cual se garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a una educación de calidad y relevante en un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. Esto implica proporcionar servicios y recursos adicionales para apoyar a los estudiantes con discapacidades o necesidades especiales, así como proveer una cultura de aceptación y valoración de la diversidad en el aula. Existen leyes, normas, etcétera, que garantiza este proceso, pero pese a esto, en nuestra sociedad ha sido para las personas con autismo un viacrucis, tanto el acceso como llegar a la culminación escolar. Hemos visto que en muchas ocasiones las instituciones escolares, los profesores, los compañeros, los padres de otros estudiantes han tenido el desconocimiento y algunos han sido indolentes, insensibles e intolerantes, ocasionando en algunas ocasiones el abandono escolar. Hoy conoceremos a una familia que ha sido valiente, empoderada y un ejemplo para otras familias, donde nos enseñarán que cuando se recibe un no para la inclusión, cómo se debe enfrentar. Tenemos con nosotros el día de hoy al doctor David Sperber, máster en Derecho por la Universidad de Harvard, máster en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Además, redactó la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y participó en sus análisis y discusión en la Asamblea Nacional en el 2011. Está reconocido por el Directorio Internacional de los 500 Legales, único abogado ecuatoriano con ese mérito. Esto quiere decir que él es altamente valorado y recomendado en su campo a nivel internacional. Ha sido profesor titular de Derecho Mercantil y de Libre Competencia en varias universidades del Ecuador y expositor a nivel mundial. Cónsul honorario de la República del Paraguay en Ecuador. Bienvenido, doctor David, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Jessica, muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno que tengamos esta entrevista el día de hoy. Bueno, doctor, para poder empezar a comprender el tema del que vamos a tratar hoy, cuéntenos, ¿a qué edad recibieron el diagnóstico de autismo de su hijo William? Sí, mi hijo William se le diagnosticó el autismo cuando tenía 3 años. Actualmente tiene 9 años. William es un niño lleno de fortalezas. ¿Podría contarnos alguna de ellas? Por supuesto. A ver, a William le gusta pintar, le gusta jugar con los legos, ¿sí? Le gusta hacer algunas otras actividades, por ejemplo, hace equitación, entonces le gusta estar con su caballo Fletcher, ¿sí? Le prestan un caballo que se llama Fletcher y
pues siempre está muy feliz de hacer equinoterapia joven. ¿Pensaron alguna vez que los iban a rechazar al querer inscribirlo en una escuela? No, la verdad es que la primera vez que fuimos a una escuela nunca nos imaginamos que lo iban a discriminar por su condición de autismo. Entonces, obviamente lo que normalmente hicimos fue lo más sencillo. Inicialmente lo más sencillo es ir a otra escuela, a otro colegio, y así sucesivamente. El problema fue cuando ya le tocamos la puerta a 15 colegios de Quito. Entonces ahí obviamente nos dimos cuenta que esto ya es un problema de fondo, es un tema serio, ya no es una posibilidad que tienen los padres de familia ni los niños con autismo, y este es un problema del día a día, porque no solamente me pasó a mí, sino que cada vez que conversamos con otros padres que tienen niños con autismo, con alguna discapacidad, con alguna capacidad especial, necesidad educativa específica, resulta que la gran mayoría de ellos, por no decirlo todos han sufrido de esta discriminación en el acceso a la educación. ¿Cuándo y por qué decidieron presentarlo ante la ley? A ver, primero iniciamos en enero el proceso ordinario de matrícula en el colegio. Luego de eso, lo que hicimos fue, una vez que nos dieron la negativa, acudimos ante las máximas autoridades de la institución educativa, quienes no nos hicieron caso. Posterior a ello, acudimos al Ministerio de Educación, porque asumíamos que ellos, al ser la autoridad reguladora de todas las instituciones educativas en el Ecuador, públicas, privadas, fiscales, fiscocomisionadas, entonces ellos justamente son los obligados a cumplir la ley. Obtuvimos un acto administrativo favorable, hay que decir las cosas, esto fue con el ministro anterior, y lo que no hizo el ministerio, es decir, nosotros ya teníamos una resolución favorable para que ingrese a la institución educativa William, y el colegio no acata la decisión y el ministerio tampoco le hace cumplir esa decisión. Entonces ahí es donde acudimos inmediatamente a la justicia constitucional al presentar una acción de protección para proteger los derechos de William. ¿En alguna ocasión sintieron que era quizás mejor dejar todo ahí en relación al proceso legal? Sí, la verdad es que en más de una ocasión, antes de empezar la acción de protección, sí consideramos que estábamos perdiendo el tiempo en el Ministerio de Educación, y entonces lo que fuimos en el interín es que fuimos a tocar la puerta a otros colegios, pero resultaba que cada vez que íbamos a un colegio o a otro colegio más, la respuesta era exactamente la misma. No tenemos cupo, no tenemos la capacidad, no me llame, yo le llamo, ¿sí? Cualquier tipo de excusa veníamos recibiendo de forma constante por las instituciones educativas. Entonces lo que hicimos fue, no solamente que acudimos a la vía constitucional, también fuimos a la Asamblea Nacional. Les agradezco públicamente a la Comisión de Educación y a la Comisión de la Niñez, porque ellos sí nos recibieron, inmediatamente nos recibieron, y le solicitaron información a la ministra de Educación. Entonces tuvimos el acceso para que la Asamblea Nacional le pida información a la ministra. La ministra luego fue llamada al pleno de la Comisión de Educación, y en esa pues intentó defenderse, mal defendida, de todos los problemas o casos concretos, no solo William, o sea, William y otros casos que sufre el sistema educativo nacional. Y posterior a eso, ya la Asamblea Nacional, el pleno de la Asamblea, con 91 votos a favor, resolvió hacer un exhorto a la ministra de Educación, y tiene hasta el 2 de enero del año 2025. Esta es una fecha muy importante, porque le dieron fecha, plazo, hasta el 2 de enero del año 2025, para que emita un nuevo decreto, un acuerdo ministerial, por el cual, ¿sí?, se incluyan todos los elementos que se requieren para que haya una verdadera educación inclusiva para
niños con autismo, adolescentes con autismo y otros niños y adolescentes con otras necesidades educativas específicas. Doctor, y toda esta situación que usted vivió durante este proceso, me imagino que fue algo muy estresante. Hay muchos padres, ¿no?, en los cuales nosotros como fundación tenemos contacto y ellos nos dicen, no, la verdad es que yo no voy a denunciar. Entonces prefieren muchas veces irlos cambiando, como usted decía inicialmente, en otra institución. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Fue estresante? Cuéntenos. Sí, fue muy estresante. Aún yo siendo abogado, una cosa es ser abogado cuando tiene un caso de algún amigo o un cliente y otra cosa es cuando lo tiene uno en carne propia. Es estresante, además que la jueza no resolvió en un plazo corto, se demoró en resolver. Nosotros presentamos la demanda constitucional, la acción de protección, el 8 de agosto y recién resuelve, nos notifican con la sentencia escrita el 29 de octubre, ¿sí? Es decir, casi 60 días después de esto. Yo me enfermé, voy a poner mi ejemplo, a mí me dio apendicitis, ¿sí?, por el alto nivel de estrés que habíamos tenido en el tema familiar, incluyendo a William, ¿sí? Uno se da cuenta, digamos, cómo reaccionan, ¿no es cierto? William, su forma de reaccionar, había un tema de estrés en el círculo familiar, ¿sí? Pero lo que sí le digo a los demás amigos y las demás familias es que no se dejen vencer, ¿sí? Lo importante es, sí, saber que va a haber este estrés, que va a haber ciertas dificultades, pero que a la final la justicia les va a dar la razón y que eso es lo más importante porque es obviamente en beneficio del hijo o hija que uno tiene con autismo. Muchas familias se solidarizaron y también se identificaron con ustedes. Uy, sí, quiero agradecer igual. 52 personas, organizaciones, ONGs presentaron Amicus Curiae, es un escrito como amigos de la Corte, para que la señora jueza conozca que no solamente este caso era William, por eso justamente el lema es todos somos William, es porque muchos padres le contaron a la jueza que ellos han sufrido casos similares o inclusive más difíciles de los que yo he sufrido y que es necesario el haber marcado un precedente para que las instituciones educativas dejen de discriminar a los niños por su condición de autismo. Entonces sí, tuvimos muchísimo apoyo de muchas familias, muchos padres, muchos colectivos, ¿sí?, de autismo y de otras discapacidades, nos dieron todo el apoyo y con eso obviamente es una fuerza muy importante porque a uno le da ganas de continuar luchando y eso fue lo que hicimos. Ahorita nos están viendo muchas familias. ¿Usted qué podría decirles? En este caso, si están pasando quizás por una situación similar. Sí, a ver, la buena noticia es que ya tenemos este precedente y lo digo porque ya otras familias, otros padres ya han señalado al propio Ministerio de Educación y a otras instituciones educativas que ahora hay este caso, ¿sí? Es decir, ya tenemos un caso concreto en el que la negativa injustificada para que un niño con autismo, ¿sí?, se le niegue la matrícula, el acceso o posteriormente la permanencia, ya conocen que a través de una acción constitucional van a ser obligados a recibir a su hijo o hija en institución educativa. ¿El proceso de la acción de protección fue largo? Es largo, pero es importante hacer la denuncia, es decir, es importante que los padres de familia hagan las denuncias. Existen casos mucho más cortos, entonces lo importante es no dejar de denunciar, no dejar de demandar, porque es la única forma de que las autoridades abran los ojos y tengan conocimiento de lo que está sucediendo, y además porque ese es el derecho que tienen nuestros hijos de acceder
a una adecuada educación. ¿Y los alegatos de la institución educativa fueron agresivos ante la inclusión? Más que ante la inclusión, ellos simplemente intentaban alegar de que ellos no habían hecho supuestamente nada malo y que ellos nunca le habían negado el cupo, lo cual no es verdad. La mala estrategia que hacen todos los colegios, o hacían, porque justamente para eso se ha solicitado el acuerdo ministerial, es que la negativa no lo hacen por escrito, ¿sí? Todo es verbal. Entonces, se generaba en la práctica una dificultad, una supuesta dificultad para poder presentar estas denuncias o estas demandas, pero afortunadamente ya con el precedente del caso de William está claro que quien tiene que demostrar, ¿sí?, que no hubo esta negativa, ahora van a ser las instituciones educativas, ¿sí?, y no los padres. ¿Cuál fue la resolución que han tenido en este caso? En este caso concreto, la señora jueza ordenó varias cosas. Uno, el acceso a que ingrese y se le otorgue la matrícula inmediatamente en la institución educativa. Dos, que la institución educativa adapte su programa para que pueda educarse William. Y además, la jueza, como se le había solicitado, también ordenó que el Ministerio de Educación, en concordancia con el CONADIS, con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones públicas, tiene que dictar nueva política pública, tiene que dictar un acuerdo ministerial para que estos casos no vuelvan a suceder, ¿sí? Lo que se ha solicitado es justamente una regulación para que no vuelvan a cometer estos actos discriminatorios e inconstitucionales las distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas. ¿Usted cree que está bien o la jueza pudo hacer más? La jueza consideramos que sí pudo hacer más, por eso hemos presentado un recurso de apelación y declaración, porque hay temas que no resolvió. Entonces, justamente se ha presentado este recurso y estamos a la espera de que resuelva sobre dicho recurso. Con toda esta experiencia que han vivido como familia, ¿creen que ha valido la pena? Sí. La felicidad nuestra, obviamente de William, de nuestros hijos, de toda la familia, de otros amigos, de otros padres que también han visto que este es una decisión muy favorable. Obviamente estamos muy felices, muy contentos y sabemos que esto es justamente lo mejor que hemos podido hacer y que continuaremos haciendo pues por nuestro hijo. ¿Qué se debe de cambiar en la ley y en el Ministerio de Educación para tener una verdadera inclusión? A ver, lo que más se debe cambiar, y suena aquí, no sé si es ridículo, es que los funcionarios del Ministerio de Educación tienen que cumplir la Constitución y la ley. Tienen que cambiar el chip. ¿Sí? El problema es que tienen que cambiar el chip. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Sí? Sí. Tenemos una muy buena Constitución para temas de protección de los niños con discapacidad. La ley es bastante buena, siempre es perfectible, siempre hay cosas para mejorar. Pero tal y como está, el Ministerio de Educación tiene todas las herramientas hoy por hoy para que se cumpla y no existan estos actos de discriminación a niños con autismo y otras necesidades educativas específicas. La verdad es que lo que hay que cambiar es el chip. Los funcionarios tienen que cambiar el chip, y tanto es así que la señora jueza resolvió que tienen que tener una capacitación, también todos los profesores, 4 capacitaciones en el transcurso de un año, justamente para que tengan conocimiento, tengan mejores herramientas para tratar a niños con necesidades educativas específicas. Tenemos mensajes desde las redes. Kelly Bolívar nos dice: buenas tardes para todos. Ella nuevamente nos comenta: nos alegramos por este caso porque representa la lucha que se ha tenido muchos padres.
¿Cómo está William actualmente incluido en su escuela? A ver, el colegio ha acatado la decisión de la señora jueza. Hemos tenido las reuniones previas y actualmente ya asiste al colegio y está muy feliz en el colegio. Entonces, digamos, solo uniendo a la pregunta que me había hecho antes, entonces sí, ahí se nota que el resultado del esfuerzo y todo lo que hemos hecho, pues se ha demostrado justamente en beneficio de Will. ¿Cree que la unión ha hecho que la jueza haya tomado esa resolución? A ver, sabemos, o por lo menos creemos que obviamente ha sido muy importante el apoyo de todos los demás padres, de los amigos que se presentaron, de las organizaciones, porque obviamente esto demostró que este no es un caso aislado, sino que es una problemática a nivel nacional, y es por esto que la jueza ordenó estas obligaciones de hacer, es decir, de creación de regulación, de capacitación, para que justamente, y ordenó para que no vuelva a suceder este tipo de actos por parte de las autoridades del ministerio. Doctor, ¿podría orientarnos? Y cuando exista este tipo de problemas de exclusión educativa, ¿cómo? No hacer las adecuaciones curriculares, tenerlo en el patio sin atención. ¿Qué les podría usted aconsejar a los padres? ¿Cuál sería el paso a paso a seguir? Sí, a ver, la recomendación es que haya la constancia por escrito. Eso es lo primero que yo le digo a los padres, porque así después la institución educativa o el ministerio no pueden decir, no, eso no es verdad, usted nunca dijo eso, yo no tenía conocimiento, o cualquier otra excusa por el estilo. Entonces, la recomendación es que hagan los reclamos por escrito, correo electrónico, WhatsApp, cualquier medio escrito, porque así deja la constancia. Y existe, obviamente, en el Ministerio de Educación una unidad, ¿sí? La UDAI, que es justamente la unidad dedicada específica para niños con autismo y otras discapacidades. Entonces, sí hay el mecanismo, o por lo menos inicialmente, cómo se debe proceder. El reclamo, obviamente, es inicialmente en la institución educativa. Si la institución educativa no atiende y no resuelve el problema, entonces para eso está el Ministerio de Educación, y en caso de que ninguno de los dos pues resuelvan el problema, pues siempre está la vía judicial para poder cumplir la Constitución y la ley. Tenemos más mensajes de las redes, doctor. Claudia nos dice, gracias a ustedes por abrir el espacio de respeto e inclusión de las personas con autismo. David nos dice, la asamblea hizo un exhorto a la ministra, pero son ellos quienes son los indicados para modificar las leyes. ¿A qué se comprometieron en relación a la ley o solo se trata de la forma de aplicarla? Para usted la pregunta. Sí, gracias. A ver, en la Comisión de Educación, la comisión sí señaló que va a analizar qué reformas se deben hacer. También se presentó un proyecto de ley para reformar justamente algunos elementos de la ley, que por ejemplo, donde existen dos debilidades muy importantes son los mecanismos de control. Consideramos que la normativa de educación sí debe tener mayores mecanismos de control, así como las sanciones. ¿Sí? Las sanciones en algunos casos pueden llegar a ser irrisorias para ciertas instituciones educativas, por lo que son algunos de los elementos que sí van a ser positivos, que se tomen en cuenta para una reforma y modificación de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Está yendo William con maestra sombra a la escuela o la escuela tiene todos los profesionales que él necesita? En el caso de William tiene lo que se denomina una profesora sombra, una maestra sombra, y todavía no puedo decir exactamente si tiene todos los profesionales, pero por regla general no lo suelen tener.
¿sí? Es justamente lo que hemos hablado con otros padres de familia, de que algunas instituciones educativas tienen esta dificultad, o mejor dicho, no le dan la prioridad, porque lo que hacen no capacitan a su actual equipo académico, no cuentan con psicólogos o psicólogas especializadas en el tema cuando sí lo podrían tener. Es decir, es un tema del enfoque. Si la propia institución educativa tiene que empezar a considerar como un elemento esencial, así como tener profesor de educación física, profesor de computación, etcétera, tener en el plantel personas debidamente capacitadas para poder atender a niños con autismo y con otras necesidades educativas específicas. ¿Qué sigue ahora para ustedes como papás? Bueno, para nosotros como papás, obviamente es seguir cuidando y protegiendo a William, y también nos hemos planteado apoyar a otros padres de familia. Justamente ya en la actualidad estamos llevando de forma gratuita pro bono algunos casos, ¿sí?, similares de niños que son discriminados por el sistema de educación. Entonces estamos apoyando a varias familias justamente en acciones constitucionales y otro en un proceso penal, para que se cumplan debidamente los derechos que tienen a acceder y a permanecer en las distintas instituciones educativas. Así supe por su esposa de que actualmente están apoyando un nuevo caso. Así es, justamente tenemos, un caso, otro caso se llegó a un acuerdo, ¿sí?, con una institución educativa. Estamos llevando justo el caso de otro niño, ¿sí?, que digamos, básicamente lo que hacen es que la institución educativa lo que le dice, le niega el cupo, ¿sí? Cuando ya tenía el cupo, es un niño que ya iba a la institución educativa y ahora le niegan el cupo de forma inconstitucional. Entonces, es por ello que justamente estamos apoyándoles para que la institución educativa esté obligada a recibir. Si tiene la oportunidad de hablar y pedirle algo al presidente, ¿qué le pediría? Sí, yo lo que le pediría es un decreto ejecutivo en el cual lo que debe existir es que los procesos de admisión en las distintas instituciones educativas deben ser inclusivos, porque a nosotros nos sucedió que nos dijeron que, pero si no ha cumplido con el proceso, ¿sí?, de admisión, que debe ser idéntico para todos los niños, y eso no puede ser. Es decir, como sabemos, los niños con autismo y con otras discapacidades no pueden necesariamente, ¿sí?, tener el mismo examen de admisión o el proceso de permanencia. Entonces, eso sería un tema muy importante de que esté regulado, para que no pueda haber excusas de que un niño, por ejemplo, que quiere ingresar a una institución educativa, un niño con autismo, pues no pasa el examen de matemática, no pasa el examen de castellano, ¿sí?, pero no lo pasa no porque no tiene, ¿sí?, inteligencia o el conocimiento, sino porque ese examen no está diseñado para que él pueda aprobar dicho examen. Desde las redes tenemos más preguntas. David nos dice, seguramente él o los reglamentos considerarán los medios de control para la fiel ejecución de la ley, pero ¿no sería también bueno ir al origen de la deficiencia en el sistema educativo y mejorar la capacitación y concienciación los maestros y educadores? Sí, estamos completamente de acuerdo con esto. Es por eso que eso fue lo que ordenó, se le solicitó y aceptó la señora jueza en la acción de protección. Es justamente el tema de la capacitación, y el Ministerio de Educación tiene que también asignar los recursos, ¿sí?, para estas capacitaciones y para otras actividades. En la Asamblea Nacional, cuando fue convocada la ministra a la comisión del Pleno, habían señalado que para septiembre de este año apenas habían ejecutado el
15% de todo el presupuesto. 15%. Es decir, que al menos en este ministerio específico, no es que hay una falta de recursos, una falta de presupuesto. Lo que falta es una ejecución de los distintos programas, ¿sí? Incluyendo todos aquellos que incluyen temas de capacitación para los profesores, para el equipo administrativo en temas de discapacidad. Alejandra nos dice, buenas tardes. Como padres, ¿podemos exigir pasante o auxiliar que sirva de apoyo en las instituciones educativas? A ver, es muy buena la pregunta. Justamente este es un elemento que no consta en la normativa actual. Consideramos que debe existir en la normativa, pero sí, ya con el precedente del caso William, entonces sí se puede solicitar que tenga lo denominada maestra sombra. Sí se puede solicitar para que apoye y acompañe al niño o niña en la institución educativa. Jenny Álvarez nos dice, gracias a ustedes por ser la voz de los padres que no pudimos hacer algo en estos casos. Todo un gusto. O sea, el 2 de enero tendremos un acuerdo ministerial del Ministerio de Educación que va a ayudar a las personas con autismo. Sí, eso fue lo que resolvió la Asamblea Nacional por mayoría, con 91 asambleístas que apoyaron esta resolución. Agradezco a la asambleísta Mara Mercedes Herbst. Ella fue la que lideró el que se dicte esta resolución por parte de la Asamblea con este exhorto. Entonces tiene plazo la ministra de Educación hasta el 2 de enero. Si la ministra de Educación el 2 de enero o hasta el 2 de enero no hay el acuerdo ministerial, además que esté bien hecho, no cualquier cosa, pues obviamente el 3 de enero la Asamblea Nacional le podrá llamar a juicio político a la ministra. Entonces esperamos que esté bien hecho este acuerdo ministerial antes del 2 de enero. Tenemos preguntas en Facebook. Por favor, producción, ¿podría colocarla? Bien. Saludos, felicitaciones al doctor Sperber por la constancia en hacer cumplir la ley. Una pregunta, ¿cómo ve el futuro educativo para niños neurodivergentes en el país? A ver, lo vemos cada vez mejor, siempre y cuando todos los padres y las organizaciones nos continuemos apoyando para seguir presionando y solicitando y que se cumpla la Constitución y la ley. Es decir, no es que esto ya está resuelto de la noche a la mañana, sino que es con el trabajo de todos, el apoyo de todos, el que va a ayudar y permitir para que todos los niños con alguna neurodivergencia puedan cada vez tener más herramientas, puedan tener acceso, puedan apoyarse, ¿sí? Con más herramientas, lo digo porque eso es posiblemente lo que más se está buscando, para que puedan justamente tener la mejor educación posible. ¿Qué consejos le daría usted a los padres que sabemos que son muchos que nos están viendo en relación a la exclusión en las instituciones educativas? A ver, primero, que sean fuertes, que se apoyen justamente en las demás personas, hay los grupos, hay organizaciones, ONGs que están para ayudar, estamos para ayudar. Entonces, alcen la voz. A veces uno siempre está pensando que puede haber una retaliación, pero lo más importante no es eso, lo más importante son nuestros hijos, y por lo tanto el alzar la voz, el reclamar, eso es lo que hay que hacer. Hay que ponerle fuerza, hay que reclamar, porque como es un reclamo justo, entonces, y es conforme a la verdad, pues siempre van a tener una respuesta favorable de las distintas personas y organizaciones que estamos para ayudar.
Desde las redes nos dice Jenny Álvarez, yo tuve el mismo caso con mi hijo, pero la institución se salió con la suya para quitarle las denuncias. ¿Qué le podría decir a Jenny como consejo? Claro, a ver, cuando dice denuncias, voy a presumir que esto fue ante el Ministerio de Educación. Entonces, lo que hay que hacer es exigir los derechos. Y se exigen los derechos, como hemos mostrado, a través de activar la justicia, ¿sí? Activar la justicia constitucional. Entonces, sí, en el caso de Jenny, que fue quien, digamos, no le ayudaron o no resolvieron de forma favorable en sus denuncias, pues siempre está la justicia constitucional para hacer prevalecer sus derechos. Y la justicia constitucional, por si acaso para Jessica, es que no tiene una prescripción, es decir, no es que en un tiempo X, ¿sí?, o muy corto, ya no puede acceder, ¿sí? Entonces, ella en cualquier momento pues podría hacer valer sus derechos de los de sus hijos. David nos dice, todo el viacrucis que sufrieron ustedes fue exclusivamente intentando acceder a una entidad educativa privada. ¿Cree que en el sistema fiscal hubiera sido similar la respuesta? A ver, en nuestro caso sí fue instituciones educativas privadas, pero como había mencionado antes, justamente ahorita tenemos el caso de un niño que es en una institución educativa fiscal. Entonces, afortunadamente la Constitución y la ley no hacen distinción entre si es fiscal, pública, fiscocomisionada o privada. Entonces, completando la respuesta es que las acciones constitucionales y la defensa de los niños pues es indiferente si es que es una institución fiscal o una institución privada. La una diferencia, y aquí volvemos a un problema del chip, es que el Ministerio de Educación cree que solamente puede regular instituciones fiscales y no privadas, y no es así, eso no dice la Constitución y la ley, pero en más de una ocasión, en algunos casos, en nuestra educación se ha dicho, es que si es un colegio fiscal, entonces yo ahí sí puedo actuar. Se supondría que debería ser más fácil, aun cuando la ley no dice explícitamente eso. ¿Cree que la sociedad aún les falta mucho para la inclusión de personas con autismo? Desgraciadamente sí. A la sociedad todavía es más un tema de falta de conocimiento, un tema de educación. Todavía la gente no entiende, y cuando la gente no conoce, no entiende, entonces la reacción normal, desgraciadamente, es negativa, ¿sí? Hemos tenido casos en que un niño en una institución educativa, los padres, ¿sí?, no entendían qué es lo que debían hacer, qué es lo que no se debe hacer al tener un niño, ¿sí?, en esa clase con autismo. Y algunos padres, en algunos casos hemos escuchado que lo que dicen es que deberían un colegio regular, por decirlo así, no tiene por qué tener niños con autismo, lo cual es justamente lo contrario, ¿sí? Tiene que ser lo contrario por dos motivos. Uno, porque al niño con autismo, como igual todos tenemos neuronas sombra, entonces uno aprende y mejora del entorno. Eso por un lado. Y el segundo, porque aquellos niños que no tienen una necesidad educativa aprendan que existen estas diferencias y además que estén agradecidos, ¿sí?, porque pueden justamente estar con otros niños que tienen, en este caso, autismo. ¿Qué nos falta mejorar como sociedad para poder ser más inclusivos? Un tema de apertura, es decir, creo que todas las personas debemos tener esta apertura de entender lo que significa el autismo, entender que esto no es algo negativo, sino que es una capacidad especial que tienen los niños o las personas con autismo, y que son igual que todos nosotros, ven el mundo diferente, pero eso los hace muy bonitos, y eso obviamente hace que en estas diferencias
pues todos podemos convivir dentro de la sociedad con todas estas diferencias. Doctor, hemos llegado al final del programa y quisiera pedirle un mensaje final. Claro que sí. El mensaje a los padres, los amigos de niños con autismo, es que luchen, ¿sí? Lo importante es que luchen y que exijan los derechos que tienen sus hijos y ustedes como padres, ¿sí? Para que se cumplan. Es decir, eso es, ¿no? O sea, tengan la fuerza, sepan que siempre va a haber alguien que les va a ayudar, siempre va a haber alguien que les va a apoyar y que la justicia siempre va a estar a favor de ustedes. No queremos irnos sin agradecerles por este espacio, por la lucha que han hecho, que no solamente ha sido por su hijo, sino por muchos niños con autismo en este país, por hacer visible este gran problema, por no vencerse, por su gran don de gente, ya que sabemos que desde su espacio también están ayudando a otros niños. Un gran reconocimiento y toda mi admiración para ustedes. Muchísimas gracias, no, y a las órdenes, siempre muy contentos de apoyar. Gracias por haber aceptado, doctor, nuestra invitación. Y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.